Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Sean bienvenidos todos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fíjese que ya van algunos domingos que pues los escucho cantar, hermanos, a ustedes y ¿saben qué? Le cantan bien bonito al Señor. Cuando la música así baja o deja de cantar el que está dirigiendo, se escucha todo bien bonito, hermanos. Tal vez a lo mejor usted no lo escucha, no sé, pero una adoración bien bonita, un canto bien bonito al Señor. Y yo pienso y creo que eso es de olor grato para Él. Y le digo, Señor, que la congregación no pierda ese nivel de adoración por tu adoración, en tus cultos, en tus servicios. Y se oye bien bonito, hermano. Deje usted de cantar un día y escuche a todos y, hermano, sigue bien, bien precioso. Amén. Hermanos, gracias por sus oraciones. Aquí estamos. El de lunes a jueves fue tremendo, hermano, para mí. Fui a consulta y pues no me dieron nada, y luego fui a emergencias y nada, y luego fui con otra doctora y nada de medicamento y puros análisis. Y pues dicen que traigo otra cosita, que hay que ver de nuevo los análisis que me van a hacer. Pero pues si no me dieron medicamento para lo que yo sentía tremendo, pues ¿qué más pudo ser la fortaleza que las oraciones de cada uno de ustedes, de los que se dieron cuenta? Ayer pues el jueves ya me sentí un poquito mejor, pero el viernes ya mejor y ayer ya mucho mejor. Amén. Y pues que hay que cuidarnos, pues sí me he cuidado, ¿verdad? No sé, mi esposa. Pero hermanos, todo depende de la mano de Dios. Todo es por la mano de Dios. Amén. No se le olvide eso. Gloria al Señor. Pues le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan hoy, a nuestro hermano. ¿Tu nombre, acuérdame, hermano? Rutilio. Ponte de pie, viene tu esposa también, ¿verdad, Rutilio? ¿Cómo les decimos? Qué bueno que estás con nosotros, Rutilio, tu esposa. Pueden sentarse y pues yo los quiero mucho a ellos, hermanos, a todos, y pues no se olvida de su familia, él, mire, y siempre que viene a la iglesia. Él estará predicando el miércoles. Vénganse, hermanos. Él estará ministrando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Él es pastor allá por su tierra, hermanos, que ya conocimos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. El libro de Levíticos, capítulo 1, verso del 1 al 9. Mire, quiero llevarlos, hermanos, en esta predicación a valorar los sacrificios del Antiguo Testamento, pero aclarando que ya no son necesarios en la vida de los creyentes, pero sí debemos de tener la obediencia que los oferentes, hermanos, tuvieron y acataron las órdenes de su Dios al hacerlo. Importante, ¿eh? Ya no es importante el sacrificio, los sacrificios, pero sí la postura que tuvieron los que ofrecían o llevaban un animalito a ofrecer. Quiero exhortarlos al asunto sobre los sacrificios. Levítico 1, hermanos, del 1 al 9. Fíjense bien cómo dice. Me sigue con su vista.
pero escuche, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿De qué? De olor grato para Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo, a mí me gusta mucho, hermanos, el Antiguo Testamento. Bueno, en 1987, hermano, yo estuve en Dallas Fort Worth, Texas, y ahí trabajé casi un año, hermanos, en una empacadora, se llamaba Steak Packing, y ahí mataban toros, hermanos, grandísimos, becerros, vacas, y hermanos, estaban el lugar de los sacrificios. Iban entrando los becerros o toros y con una pistola, hermanos, le llaman shotgun. Es una pistola que se usa para poner metales en la pared con clavos, pero esa era con un balín chiquito y lo sacrificaban, hermanos. Y luego entraban dos cables y lo levantaban, lo abrían así al toro grandísimo, hermanos. Y lo primero que hacían, le cortaban la vena aorta y se desangraba y salían litros de sangre. Y enseguida, hermanos, pues, lo cortaban y se abría todo así, hermanos. Y era un proceso, y nosotros, muy impresionante, y nosotros estábamos acá, otros los descoyuntaban, los desmembraban con muy bien, cuchillos filosos, sus guantes, hermanos, de acero livianos, y los desmembraban muy bien, y nosotros íbamos quitando, hermanos, con unos taladritos la carne que quedaba en los huesos, los íbamos sacando nosotros, esa carne, y era muy impresionante. Esto me lleva a recordar algo de cómo, hermanos, se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y lo importante aquí, hermanos, sobre este tema de las leyes concernientes a los sacrificios, que por título yo le puse los holocaustos, hermano, me hizo pensar en todo esto. ¿Alguien alguna vez ha ido a algún rastro y se ha metido? ¿Y han visto eso? ¿Verdad que es impresionante? Es algo pues que tú nunca has visto. Pero ¿cómo lo hacen, hermano? ¿Cómo dividen sus partes del animal?
Es una cosa muy ordenada. Pero fíjense bien, el libro de Levítico comienza con las leyes concernientes a los sacrificios de los holocaustos, hermanos. Eran, hermano, estos holocaustos eran más antiguos acerca, hermano, de las instrucciones que Dios le dio a cada una de las personas, hermano. Era para hacerles recordar, fíjense bien, lo necesario que era ofrecer holocausto. Y hermanos, nuestro Dios en estos holocaustos le dio a nuestros antiguos acerca de ellos instrucciones, se las dio a Moisés primeramente, ya como un pueblo integrado, porque recuerden que nuestros ancestros ofrecieron holocausto al Señor. Abraham en el monte Moria, cuando ofreció, hermanos, el holocausto al Señor, y que las aves de rapiña querían tomar, hermano, el holocausto. Y dice Génesis que Abraham, hermano, con su cayado espantaba a las aves, porque Dios, hermano, era digno de ese holocausto. Elías lo hizo y bajó el fuego de Dios y consumió el holocausto. Muchos hombres de Dios obedecían a lo que Dios les pedía en este asunto. Este libro, hermano, se da por supuesto que el pueblo estaría inclinado a traer sacrificios al Señor. La revelación escrita supone que la religión natural es una institución tan antigua como el hombre, ya que la caída primera de los mortales o de los seres humanos les dirigió a glorificar a nuestro Dios, hermanos, mediante de un sacrificio como lo hizo Adán. ¿Se acuerdan que les prediqué de eso junto con sus hijos? Como lo hizo, hermanos, Adán y su familia y muchos hombres de la Biblia. El ofrecer ofrenda, sacrificio, holocausto era un reconocimiento implícito de que lo que había recibido los hombres lo recibían todo de parte de Dios. ¿No es así? Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, hermano, lo que venimos a ofrecer aquí como ofrenda, lo recibimos de parte de Dios. Como criaturas suyas, pero de igual manera que reconocieran que perdieron aquellos presentadores de sacrificio, perdieron todo por causa del grave pecado. Esto me lleva a pensar lo bueno que es nuestro Dios al proveerle a los humanos para que nosotros los tales o en aquellos tiempos no se entregaran a sus propias fantasías. Miren, hermanos, Dios existe desde la eternidad. Dios ha dado instrucciones desde la eternidad. Y aún así, hermanos, muchos fantasearon con ofrecer sacrificio a dioses paganos. Los aztecas ofrecían sacrificios humanos al dios Sol. Los del Perú, de Machu Picchu, ¿cómo? Machu Picchu, ofrecieron a sus propios dioses. ¿Cierto o no? Fantaseando a quién ofrecer qué, sus holocaustos o sacrificios. Amén o no amén. Hace poco, hermanos, aquí a
en San Juan. Pero tú y yo sabemos la verdad. Amén o no amén. Fantaseando, hermanos, Dios le da al pueblo y les dice: no se vayan a ir por otro lado. Y el Señor les dice: es necesario que ofrezcan y presenten holocaustos de adoración a mí. Ellos, a veces la gente, hermano, los aztecas o X, ellos se desviaron creyendo que estaban honrando ¿a quién? A su Dios. O al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel, aún con esas leyes, se desvió de darle la honra a su Dios Todopoderoso. Y a veces, hermanos, nosotros como mortales nos desviamos. Idolatría es poner al Señor, todo lo que es, poner al Señor en segundo lugar. Primero es Dios y después todo. Pero también al mismo tiempo, hermano, que su pueblo estuviera en la realidad, hermano, y creyendo que estaban ofreciendo sacrificio, el pueblo de Israel estuvieran a la misma vez cometiendo abominación y deshonrarle a su Creador. Hermanos, hoy en día mucha gente está deshonrando a su Dios, porque están ofreciendo fuego o sacrificios extraños para Dios, metiendo modismos, hermanos, paganos dentro del culto, hermano. El único sacrificio que Dios, hermano, recibe de cada uno de los creyentes en este lugar. Sus ampollas y sus músicas y sus flautas jamás escucharé, dice el Señor. Hermanos, en otras palabras, el ofrecer sacrificio y ofrenda era como Dios lo pedía y no como los israelitas querían hacerlo. Hoy en día no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo dentro de este sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Siendo lo que hoy, hermano, estamos haciendo en estos precisos momentos. La proposición es fuerte. Hermanos, si no venimos con una actitud de sometimiento al lugar santo y obedecemos nuestra liturgia y mucho más a lo que nos pide su bendita palabra en el orden de nuestro culto racional, una vez se los dije y se los vuelvo a repetir, entonces, ¿cuál es el propósito de llegar aquí o de estar aquí? Es buena pregunta. Amén o no amén. O sea, venimos aquí, hermanos, a ofrecerle adoración dentro de nuestro culto a nuestro Dios. A nadie más que a Él. Amén o no amén. Qué bueno que nos ponen el anuncio. Apaga tu ¿qué? Tu celular. Porque eso no cabe dentro de la adoración que nosotros le damos al Señor. Bien precioso. Es duro, pero es la verdad. Miremos las leyes que Dios le dio a nuestros ancestros concernientes a los sacrificios de los holocaustos a nuestro Dios. Estas leyes, quiero empezar, hermanos, a predicar de esto porque pues estamos ya entró, ¿qué? Que la cuaresma, dicen allá afuera, ¿verdad? Pero aquí pues ya entró el tiempo de reflexión del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si ellos, hermanos, lo hacen entre comillas, entonces nosotros ¿quiénes somos
para en verdad no hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay que recordar y memoriar estos tiempos. Estas leyes de sacrificio fueron dadas a Moisés para que las obedeciera el pueblo y las practicara. Miren, hermanos, para que usted entienda un poco más, mediante los profetas, hermano, Dios envió mensajes a su pueblo. En la antigüedad, le decía a mi hermano Armando ayer, mira, le decía, en la antigüedad Dios habló audiblemente o por los profetas. En el tiempo, hermanos, de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo, perdón, el Señor Jesús habló y vino. El mundo nunca ha estado solo. El Señor murió y se fue. Y le digo, pero hoy en día nuestro Padre Dios nunca nos deja solos. Mandó a su Hijo, nació, murió y se fue. Y después de que su Hijo ascendió, dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, el consolador de sus vidas. Y él se asombraba, ¿verdad? Le digo, así es que no está solo. El Señor Jesucristo está contigo y no te deja, pero para remarcar que está contigo, el Espíritu Santo está dentro de él. Y él empezó a llorar, se quebrantó. Qué bonito es Dios, servir al Señor. Entonces, Dios le dio por los profetas, hermanos, les habló. Pero, hermanos, Dios le da al pueblo, cuando ya está constituido, Dios le habla a Moisés y le da leyes. Hermanos, tan pronto como la Shequina tomó posesión de su nueva morada en la tierra, dentro del tabernáculo, cuando ya edifican el tabernáculo, lo llevan, hermano, y todos los utensilios, dice que la Shequina de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, viene y se muestra, hermano, sobre el tabernáculo. Y Dios empieza a hablar a Moisés desde el propiciatorio. Mientras que Moisés escuchaba desde afuera del velo, o más bien desde la puerta, oyendo la voz de Dios. El tabernáculo, hermanos, fue construido, escuchen bien, para ser un lugar de comunión entre Dios e Israel. Este lugar, cuando venimos, es el lugar que Dios usa para comunicarse de arriba hacia abajo con los que estamos aquí. Dios te habla, Dios nos habla, pero Él habla al corazón receptible que quiere escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay una comunión entre Dios e Israel. Ahí es donde ellos realizaban sus servicios en honor a su Dios. Ahí Dios les revelaba su perfecta voluntad. Pero la ley moral, escuchen bien, fue dada a diferencia, fue dada con severidad y terror desde una montaña que ardía en medio de truenos y relámpagos. Miren, Dios es bien lindo, hermanos. Dios habla y dice, los sacrificios van a ser así. Esto y esto otro. Dile al pueblo, Moisés, y prepara a los sacerdotes.
Pero la ley moral, hermanos, no le habla, hermanos, ahí a Moisés, sino que le habla a Moisés, pero desde una, ¿qué? Montaña. Y dice que la voz, hermano, de Dios eran truenos, relámpagos y una nube espesa oscura en la cual hacía temblar el monte del Sinaí. Y pusieron un vallado: no permitas que ninguno traspase. Diles que el que traspase animal, bestia, lo que fuere, será, ¿qué? De mortandad. Entonces, hermano, simplemente la voz de Dios hacía esto. Ay, entonces, Dios habla con amor, hermanos. Dios aclara las cosas con amor. Pero a diferencia también la ley medicinal, hermanos, del sacrificio, fue dada más bien, escuchen, benignamente, desde un propiciatorio, ya que es o era tipo de la gracia del evangelio. ¿Se acuerdan del propiciatorio, hermanos? Una caja cubierta de oro, hecha de acacia. Adentro estaba la vara de Moisés, parte del maná, hermanos. ¿Y qué otra cosa? Ya no recuerdo. Y las tablas. Y de ahí, de ese propiciatorio, la tapa, dos querubines con sus alas hincados y las alas unas con las otras. De ahí hablaba Dios, hermano, al pueblo. Qué lindo, ¿no? O sea, Dios hablando para dar órdenes acerca de los sacrificios bien preciosos. Hermanos, tú y yo no podemos hacer lo que nosotros queremos. Hay un orden establecido por Dios. El propiciatorio, hermano, fíjense bien, significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El propiciatorio significaba, hermanos, o el arca del pacto, el evangelio de Cristo Jesús. Esa arca les traía paz y comunicación con Dios. ¿Acaso este evangelio no trae paz, seguridad, fe, sanidad, hermanos, para los hombres, para nosotros, la iglesia del Señor? Bendito propiciatorio que el Hijo de Dios nos trajo, la bendita palabra del Señor, su bendito evangelio. Gloria al Señor. Fíjense bien, cuando un hombre era rico y estaba al alcance de sus posibilidades, es de suponer que traería su holocausto con el cual deseaba honrar a Dios. Este dicho hombre, de su ganado más fino y especial, el animal que había de ser ofrecido por él, en primer lugar, debía ser macho sin defecto y el mejor que tuviese de su ganado. Miren, él tenía que ver, los ganaderos, hermanos, acostumbran a tener en sus ganados, yo se lo digo porque mi esposo y yo trabajamos vendiendo gorditas y taquitos afuera del rastro, en un localito que teníamos ahí. Todos los ganaderos, más los hacendados, engordaban al mejor becerro, hermanos, lo engordaban y ese no se tocaba. Era especial porque iba a ser sacrificado en alguna fiesta
en una reunión muy significativa para ofrecerlo a todos sus invitados. Entonces, estos hacendados siempre tenían un animal preferido. Los que ofrecían, hermano, y iban a ofrecer holocausto para que Dios perdonara su pecado, ellos, hermano, llevaban el mejor becerro, lo sin defecto. ¿Ustedes cuántos han ido a la feria de abril? Nadie fue, todos van y ahora nadie. Y ahora usted ve los animalotes gordotes y impresionantes. Bueno, es algo para que usted piense en esto. Pero en segundo lugar, hermano, debían ofrecerlo voluntariamente. Hermano, lo que se hace en materia de adoración a Dios es para agradarle a Él y no debe hacerse sino solamente por amor a nuestro Dios todopoderoso. Amén. Músicos, todo es para el Señor. El palmear tus manos es para el Señor. Si das un grito de júbilo, es para el Señor. Hay uno que silba, yo no sé quién es, me he querido fijar. Y si silba, es para la gloria del Señor. ¿Sí me explico? Todo lo que se hace en materia, hermano, de ofrecer a Dios, hermanos, es sumamente para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Este holocausto debería ofrecerse a la puerta, fíjense, del tabernáculo, donde estaba el altar de bronce, donde los holocaustos se santificaban junto con la ofrenda. Venía el oferente en la puerta del tabernáculo con cualquier animalito, hermanos, y ahí lo tenía que presentar. Al llegar ahí, hermanos, escuchen bien, al llegar a la puerta, el animalito era santificado, junto mayormente con el que lo iba a ofrecer. Bendita es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú no depositas tu ofrenda nomás, al ahí se va. Medita y piensa y di: lo que voy a depositar en mi ofrenda o diezmo es por la mano de Dios, y Él la va a santificar. Cuando tú entres, Él la va a santificar y Dios me va a sacar adelante. Esa es la actitud que todo creyente hoy en día debemos de tener. Amén. Hermanos, el animalito debería ofrecerlo en la puerta, indicando como quien es digno de entrar a la presencia de Dios. Nomás se les permitía la puerta del atrio. Ahora no se nos permite solamente a la puerta. Ahora se nos permite entrar al atrio, entrar al lugar santo y subirnos al lugar santísimo. Bendita sea la gloria y misericordia de nuestro Dios Padre. Qué lindo, qué lindo. Venimos y entramos, y desde el momento que ponemos el pie, hermano, la chequina de Jehová entra en ti, hermano, y ya eres santificado. Por eso cuando venimos enfermos, la gente aquí se sana, porque es santificada por el poder del Espíritu Santo. Y sale sanito y sale. Y aquel que viene triste, hermano, sale de aquí feliz y contento. Hermano, si eso era en la ley, imagínense hoy dentro de la gracia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tan solo eso,
sino también ser, hermano, la persona sería reconciliado, ya que un pecador no puede ser admitido al pacto y a la comunión con su Dios, a no ser por medio de un santo y perfecto sacrificio, como el que Jesús nos dio, hermanos, en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dice, hermano, que este holocausto marcaba que el oferente debía poner la mano sobre la cabeza, escuchen bien, de la víctima que estaba ofreciendo en ese momento. Una vez les hablé de eso en Génesis. Traían el animal y ponía que la mano sobre la cabeza del animalito al cual se iba a ofrecer. La pregunta es, ¿cuál era el significado de poner la mano el oferente sobre la cabeza del becerro o el animal a sacrificar? Nada menos que el animal era el sustituto o representante del que ofrecía el sacrificio. Ya les hablé de eso en una predicación pasada. La persona debía morir y derramar su sangre en expiación del pecado que infectaba su vida. Pero hay un pero. Dios prohíbe, por otra parte, hermanos, el suicidio, ya que sería, hermanos, la sangre de ese suicidio incapaz, hermano, y sería viciada, ya que la ley declaraba que nadie puede atentar contra la vida del prójimo y mucho menos contra la misma. Hermanos, Dios es bueno. Sí. Él vio que su pueblo pecaba y pecaba y pecaba. Siempre Dios busca lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y Él les dice a Moisés, ¿sabes qué? Diles que entreguen conforme su estatus social. Diles que entreguen un carnerito, una oveja, un macho cabrío, un toro, un palomino, unas tórtolas, para que en vez de que por el pecado que han cometido ellos mueran, el animalito dé su vida por ellos. Hermanos, somos injustos. Que Dios nos ayude y nos siga perdonando. Es por eso, hermanos, que sustituían, hermano, la vida de la persona por un animalito inocente, pero un animalito sin ningún defecto. ¿Sin ningún qué? Defecto. Hermanos, fíjense bien. Hermanos, Dios nos enseña lo correcto. Nosotros somos seres defectuosos, viciados, dijo Pablo, a lo carnal, al viejo hombre, ¿cierto o no? Y Dios le dice, un animalito sin defecto. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba profetizando, hermanos, en esos sacrificios. Se estaba haciendo alusión al Hijo del Hombre, que vendría y tendría que tomar el lugar, no del animalito, sino del hombre, para morir en la cruz por amor
a la humanidad. Hermanos, ¿cuántos están agradecidos con Dios? ¿Sabes por qué vengo a la casa de Dios? Porque estoy agradecido con Él. En segundo lugar, se ponía la mano en el animal, fíjense bien, para transferir a Dios la propiedad y el servicio del animal, reconociendo que todo nos viene de la mano de Dios. Hermanos, y a Él se lo debemos todo. Todo se lo debemos. Y vaya que la salud mayormente, se los digo por experiencia. Este animalito ofrecido demostraba una entera dependencia del sacrificio, en cuanto que estaba instituido para ser tipo del gran sacrificio sobre el cual fue cargada la iniquidad de todos nosotros, en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ese es el perfecto holocausto y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres darle un aplauso a ese perfecto sacrificio? Sin pecado. Es importante entender que los holocaustos no hacían referencia a ningún pecado en particular, como lo hacían las ofrendas por el pecado, ya que el sacrificio era el objetivo de hacer expiación por el pecado, pero en general. Qué lindo, ¿no? O sea, miren, hermanos, el ser humano comete pecados. En un día podemos cometer muchos pecados. La mente es tan ligera. Pero esto no especificaba, el sacrificio no especificaba perdón por un solo pecado, sino por todos los cometidos. Amén. Imagínense ofrecer sacrificio una vez al año. ¿Cuántos pecados se pueden cometer durante un año? ¿Usted reconoce la gracia del Señor? Hermanos, el animalito como víctima había de ser matada por los sacerdotes o por los levitas delante del Señor. Esto sería de un modo de voto dentro de las leyes del sacrificio. La ley, hermanos, concerniente a los sacrificios, declaraba también que los sacerdotes habían de rociar la sangre alrededor sobre el altar. O sea, el sacrificio, estaban desangrando, tomaban, hermano, con un hisopo sangre y la rociaban. ¿Se acuerdan? Les voy a enseñar sobre el tabernáculo, sobre los cuernos de ¿qué? Del altar de los sacrificios. ¿Rociaban qué? La sangre. Dice ahí, fíjense, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto nos indica que al estar la vida en la sangre, esta era la que hacía expiación por el pecado. Otra cosa muy importante: el animal debía ser desollado y cortado de una manera decorosa, partiéndolo en piezas por sus coyunturas, y enseguida todas las piezas junto con la cabeza
y la grosura había de ser, fíjense bien, quemada juntamente sobre el altar. Agarraban, hermano, descuartizaban las manitas, las juntaban, luego los chamorritos, las juntaban, y luego, hermano, las piernas o los muslos, el tórax, y los iban juntando. Y luego todas las vísceras, los riñones, el corazón, era bien limpiado. Y lo ponían encima, todo bien acomodadito, no era un desorden, todo bien acomodadito, y encima ponían la grosura, o sea, todos los órganos, intestinos, todo, y luego arriba ponían la cabeza. Y dice que cuando quemaban aquello, hermanos, se lo ofrecían a Dios, era de olor grato para Dios. Miren, los sacrificios ya no son necesarios, pero debemos de entender lo que dice la palabra. Cuando tú vienes a este lugar, tú te tienes que descolgar. ¿Me explico? Tienes que dejar todo, tienes que tirar todo, tienes que despejarte de todo y ofrecerte el sacrificio a nuestro Dios. Amén. Un olor vivo y fragante para nuestro Dios. ¿Entienden eso? Ya no es el animalito, ahora espiritualmente somos nosotros. Respaldando, hermano, el único sacrificio que Dios recibe, que es que tú estés en este bendito lugar. Por eso, hermanos, no se puede venir aquí a hacer lo que tú quieras. Hay un orden establecido. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Este holocausto era ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hermanos, este sacrificio de holocausto es llamada ofrenda encendida de olor grato para Jehová, ya que la quema de la carne tenía un olor o tiene un olor grato y suave. Y este era un acto de obediencia, escuchen bien, al mandato divino, siendo un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo obedeció todo a su Padre. Vas a ir a la cruz, voy a la cruz. Vas a ser azotado, recibo los azotes. Vas a ser traspasado por una lanza, no importa, Padre. Yo voy a sacrificarme por la humanidad, por tu pueblo. Ese es un gesto muy hermoso de parte de Dios. Amén o no amén. Y nosotros no queremos sacrificar nada de nosotros, de nuestra persona. Nosotros a veces tenemos una actitud egoísta. Hermano, las cosas de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios no ha pasado. Es la misma. Amén.
Pero ahora se consuma en dos grandes mandamientos: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nada ha cambiado. Hermanos, esto era sumamente agradable a Dios, porque la persona como oferente se estaba reconciliando con el Señor. Hermanos, miren, cuando uno se ha pecado con el Señor, ha pecado en contra de Dios, hermano, está bien que ores tú allá donde está, que tú estés derramando ahí tu lágrima, pero hay un lugar, y este es el altar, hermano, donde se ofrece el holocausto al Señor. Aquí es donde se pide perdón. Aquí es donde se le dice: Señor, ya no puedo más. Y cuando hacemos el llamado es lo que menos se está haciendo hoy en día. Amén o no amén. Se fijan lo importante que es venir al altar, hermanos, y decirle al Señor: Señor, aquí está todo lo que soy. Sin ti nada puedo ni voy a poder hacer. Se vacía uno totalmente, hermano, y la presencia de Dios viene y te levanta, y tu sacrificio, hermano, empieza a subir delante de Él, es decir, una obediencia perfecta, y sube delante de tu Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, la obediencia a Dios la va a premiar. Si las ofrendas de olor grato al Señor eran en sacrificio o un sacrificio de holocausto, era porque el oferente obedecía a lo que se le pedía conforme a las leyes del sacrificio. Hermanos, quiero recordarles nuestra liturgia, nuestro orden del culto. Amén. Para que entendamos hermano, hoy en día los altares ya casi no se usan. Elías levantó un altar. Abraham levantó un altar. Los profetas levantaban altares para ofrecer sacrificio. La iglesia de Cristo no quiere hacer altar. Se ha perdido, hermano, lo que la palabra de Dios nos pide. Amén o no amén. Cuando les invitamos, ven al altar, ven a pedirle perdón a Dios, lo que hacemos es hacer un altar, pero en el lugar donde estamos. Cuando, hermanos, Cristo obedeció y hizo un altar, Él mismo, en el Gólgota, y ahí lo crucificaron, y ahí dio su vida por amor a ti y a mí. Amén. Amén. ¿Estamos comprendiendo, amada iglesia? Cuando se te inviten al altar, no es porque uno te diga ven al altar, es porque tú y yo estamos comprometidos delante del Señor, venir al altar a agradecer lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero concluir con esto. Si los oferentes tenían que venir a la puerta del tabernáculo para traer el becerro más gordo, y que fuera esa ofrenda santificada para tener acceso a la entrada del altar de bronce, y luego poner la mano sobre el animalito para tomar el lugar de la víctima, y así ser degollado y descuartizado y lavado, y por último ser quemado. Hoy día, hermanos, nosotros lo que debemos hacer es acercarnos al altar y ser de olor grato para el Señor. ¿Cuántos desean eso? Yo lo anhelo. Pero ofrecerte, hermanos, en el altar, atribulados, con cargas. La invitación es esta hoy para nosotros. Es necesario venir al altar, ya que el Cordero Pascual fue
sacrificado por amor a ti y a mí. Su sangre fue puesta no en el altar de bronce, sino en el altar de nuestro corazón. Su sangre nos ha impregnado de su santidad y su santidad nos ha llenado de su gran amor. A nuestro Dios le agrada mucho el sacrificio de las personas dados en fe y en obediencia, no el que hace su propia voluntad, sino el que obedece a su palabra. Hoy día el sacrificio que Dios quiere de ti es que le obedezcamos, que nos humillemos y que le sirvamos y que hagamos todo para su bendita gloria y alabanza. La única sangre que perdona y limpia es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así? No importa lo que hayas cometido, vengamos a Él. Si ustedes creen que no es importante venir a este altar, agradecerle al Señor por todo lo que Él nos ha dado, ¿ustedes creen que no es importante hincarnos delante de nuestro Dios en este santo lugar para adorarle a Él? ¿Ustedes creen que Dios no se goza al mirar a cada uno de nosotros humillados en este altar? ¿Ustedes creen, hermanos, que el sacrificio tuyo y mío en este culto no será al venir aquí de olor grato a nuestro Dios? Hermanos, ya no hay que poner la mano en el animalito. Ahora hay que ponerla ¿dónde? En nosotros, en nuestra mente, donde tantas cosas están pasando, y decir: Padre, límpiame con tu sangre preciosa. Amén o no amén. A tus manos. Ya no puedo más, Dios. ¿O no es lo que hacemos? ¿Por qué? Reconociendo que el Hijo de Dios nos ha perdonado, nos seguirá perdonando y esperará que vengamos a su bendito altar. Amén o no amén. Amados hermanos, reconozcamos que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo fue por amor a ti y a mí. El Cordero Pascual lo ha hecho todo. Tú y yo no hemos hecho nada. ¿Sabe qué es solo lo que podemos hacer tú y yo? Es humillarnos y agradecerle a nuestro Dios todo y por todo. Dios todo lo hizo por amor. Y todo sigue siendo, hermano, por amor a Él. Y seguirá siendo, hermano, por amor a Él. Hermanos, aprendamos a ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Quieres ponerte de pie? Mire, vamos a empezar un ayuno.